Hola muchachos, buen día, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este, Vamos a iniciar el día de hoy con el tema que sigue, la consecución del tema anterior en el que analizamos la evaluación del fisioterapeuta en el paciente neurológico y pues bueno, naturalmente lo que sigue es ya la intervención o el tratamiento fisioterapéutico para el paciente neurológico y vamos a analizar diversos métodos, herramientas, conceptos propiamente que se utilizan en la fisioterapia, que se utilizan en la neurorehabilitación. Pero el día de hoy solamente vamos a ver una introducción, una aproximación y una generalidad de cómo es que se lleva a cabo el tratamiento de fisioterapia o rehabilitación neurológica. El siguiente tema lo vamos a ver como seguramente ya les platicaron las jefas de grupo. Lo vamos a ver en vivo, en una clase en vivo el próximo viernes. Más adelantito les voy a dar detalles para cada uno de los grupos de cuáles son los horarios, temas a estudiar, etcétera. Les va a tocar estudiar por ahí un tema. Pero bueno, les decía que solamente va a ser una forma de introducirnos al tema y vamos a también a dar un ejemplo en el que ustedes se van a poder dar cuenta de cómo es que interactúan entre sí o se relacionan los distintos conceptos de neurorehabilitación según la patología o según el signo que vayamos nosotros a tratar o según el objetivo que tengamos con ese paciente. Y quiero mostrarles una imagen, es una toma graciosa, no nada favorecedora ni para mí ni la paciente, se le ve la mitad de la cara solamente. La clínica tampoco sale este, con una buena iluminación, pero eh, es otra la razón por la que les quiero mostrar la foto. Esa es, por cierto, la clínica del DIF. Tiene esa foto entre 8 o 9 años, quizá ya los 9 años. Es la clínica del DIF ahí en Celaya, es donde di mi servicio social. Y pues bueno, es un lugar donde aprendí mucho de la valoración con el doctor, el doctor López, pero olvido su nombre, y él precisamente me enseñó en consulta de valoración muchas de las cosas que sé y aplico al día de hoy. Pero bueno, ese es otro tema. Quiero que ustedes analicen la imagen y no sé si alcancen a notar que debajo de la paciente, esta es una paciente con lesión medular, debajo de sus piernas hay un grupo de compresas húmedo-calientes. Encima de sus piernas tiene otro montón de compresas, o bueno, tiene una compresa de estas grandes que se utilizan como dorsolumbar. Y con mi mano derecha estoy a punto de tomar otra compresa que no sé exactamente qué iba a hacer con ella, pero algo iba a hacer y en algún lugar la iba a poner. Y como les decía, esta es una paciente de lesión medular. Ahora, es muy bien sabido y es muy bien conocido que el calor ayuda a algunos de los signos patológicos de la lesión medular, específicamente hablando de la espasticidad o de los espasmos, estos movimientos involuntarios. Y en la bibliografía se nos dice que reduce los espasmos, que reduce la espasticidad. Y es lo que hacíamos entonces con la paciente, la aplicación de las compresas húmedo-calientes. Aquí el detalle es que la paciente no tenía una buena tolerancia al calor, y en vez de disminuir los espasmos siempre aumentaba el cuadro espasmódico, siempre aumentaba la espasticidad, y cuando nosotros aplicábamos el calor, podíamos dejarlo un par de minutos y a los 3, 4 minutos la paciente tenía cuadros muy severos de espasmos, tiraba las compresas, desacomodaba todo y teníamos que volver a acomodar. Me refiero a que no estábamos siendo nada laxos con la aplicación del tratamiento, y aplicábamos tal cual lo teníamos por escrito y nos encuadrábamos a lo que estaba escrito en el tratamiento sin hacer un análisis más a fondo de qué era lo que estaba ocurriendo con la paciente. Y eso es lo que quiero que analicemos el día de hoy, más que, más que ver métodos, conceptos, el análisis crítico de cómo es que se debe realizar un procedimiento de rehabilitación en un paciente neurológico. Esta paciente, como les digo, pues tuvo que recibir otro tratamiento, tuvimos que cambiarlo después de varias semanas en las que veíamos que el calor pues no le estaba ayudando en absolutamente nada, y que en vez de facilitar la consecución o lo posterior del tratamiento, que ya consistía más en ejercicios de motricidad, pues en realidad lo afectaba y tenía muchos más perjuicios que beneficios en su tratamiento. Olviden ahora esa imagen, bórrenla de sus cabezas, de sus mentes,
Y vamos a pasar a esta parte que son las propuestas de tratamiento. Todo esto que están ustedes viendo en la lista son tratamientos desarrollados como conceptos o como métodos a través del estudio de principios neurofisiológicos, y no son propiamente el kit, digamos, de herramientas básicas de un fisioterapeuta. ¿Qué es lo que quiero decir? Que ustedes bien pueden ser fisioterapeutas y salir de su carrera sin haber aplicado nunca el concepto Kabat, sin haber aplicado nunca el concepto Boita, pero no pueden salir de su carrera sin haber aplicado alguna de las herramientas o conceptos básicos, como es la movilización articular. Y ustedes para estas alturas pues ya deben estar manejando muy a la perfección la movilidad articular, movilizaciones pasivas, los tipos de movilización pasiva, la metodología de la movilización pasiva. Ya han aplicado ustedes también estiramientos, medios físicos, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que quiero que quede claro es que existe, para el tratamiento del paciente neurológico, pues existe esta parte que es lo básico, el kit de, como les decía, kit de herramientas básico en el tratamiento de patología neurológica, y existen estas otras propuestas que son conceptos ya muy específicos, que en algunas ocasiones nos enseñan en la universidad, en otras ocasiones no. Cuando nos llegan a enseñar alguno de los conceptos no nos los enseñan quizá de la forma más adecuada, y precisamente son ya conceptos que se tienen que desarrollar con un poco más de formación a través pues de nuestra carrera. Pero bueno, todos estos conceptos los vamos a ir analizando, no todos, porque hay algunos que son un poco menos, ¿cómo les digo? Menos actuales, que ya llegan a tender a caer en el desuso. Otros que tienen una orientación un poco más interdisciplinaria, como es el método Perfetti, que se basa en que estoy señalando acá, que se basa en aspectos cognitivos, y en otros aspectos interesantes, sin dejar de ser un concepto de rehabilitación física. Y los que tienen un poquito más de actualidad, más de aceptación, no solamente hablando del gremio, sino también por el paciente, como es el concepto de FNP, el concepto BOBAT, que también tiene ahí por ahí algunos detalles. Boita ya cayendo un poco en el desuso. Margaret Root es muy interesante porque es un método, es un concepto que fue desarrollado por una fisioterapeuta de Estados Unidos, y es metodología muy específica, pero al final de cuentas es la aplicación de medios y estímulos físicos. Entonces ya lo van a ir viendo ustedes más adelante. Temple Fate, que se basa en la evolución filogenética y los movimientos básicos de otras especies, etcétera, ¿no? El tratamiento de restricción inducida, que se aplica más específicamente, aunque sin limitar al paciente de evento vascular cerebral o con hemiplegia. Un método tecnológico como la estimulación magnética transcraneal o el biofeedback, que también es un método que depende de de la adquisición del equipo propiamente. La terapia robótica, el mismo caso, pero con un coste mucho más alto. Y la electroestimulación funcional. Durante esta unidad entonces vamos a estar viendo los más actuales de todos estos métodos o conceptos, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decir entonces? Que para la aplicación de un tratamiento a un paciente neurológico, el fisioterapeuta va a tener que contar con las técnicas base. ¿Qué quiero decir con técnicas base? Lo que ya decíamos o platicábamos anteriormente. Todas estas cosas que se manejan dentro de la rehabilitación o de la fisioterapia, que no son métodos específicos, que no son conceptos novedosos, sino que son cosas que hacemos con cualquier otro paciente, siempre y cuando esté bien orientado y bien sustentada su aplicación. Técnicas base, pues podemos encontrar la movilización pasiva, podemos encontrar la aplicación de medios físicos, aunque yo lo puse aquí como un tema aparte. Podemos encontrar los estiramientos, el fortalecimiento muscular, etcétera, ¿no? Diríamos que esas son las técnicas base. Tenemos entonces también la adaptación de los medios físicos al paciente neurológico. La aplicación de frío, de calor, de corrientes, de ultrasonido, etcétera, siempre y cuando el sustento tenga, o siempre y cuando su uso más bien tenga un sustento válido para su aplicación, y que esté logrando los objetivos con el paciente, porque tenemos otra vez el ejemplo, hay muy buenos estudios y hay una
suficiente base teórica para decir que el calor puede ayudar a los pacientes con espasticidad o con espasmos, pero pues en el caso de nuestra paciente, por ejemplo, no aplicaba, no era aplicable la adaptación de este medio físico, y quizás se pueda encontrar otro medio físico un poco más apropiado para cada uno de nuestros pacientes. Por eso es importante esta palabra, adaptación de medios físicos, y no aplicar por aplicar, ¿no? Y ya entonces tenemos los métodos específicos. Digamos que estos dos son es como que lo básico. Cualquier fisioterapeuta recién comience su práctica clínica puede sin ningún tipo de problema aplicar cualquiera de estos dos componentes. Y les decía los que son métodos específicos, que ya son conceptos o métodos desarrollados o técnicas específicas que se basan en la consecución o la ejecución de ciertos patrones de movimiento, la ejecución de ciertas maniobras, con un conocimiento ya mucho más específico y mucho más desarrollado durante la carrera profesional. Y tenemos las innovaciones tecnológicas, lo que les platicaba ahorita de la estimulación magnética transcranial, que está teniendo un auge bastante importante, el biofeedback, que también tiene una importancia clínica, una utilidad clínica bastante interesante, ¿sí? Estos entonces digamos que son los 4 componentes de la aplicación terapéutica o de la intervención terapéutica de un fisioterapeuta frente a un paciente neurológico, que tiene que estar muy bien adaptado y muy bien personalizado para cada paciente. Estas imágenes pues son es como se ve la rehabilitación de un paciente neurológico en las distintas con estos distintos elementos que yo les platicaba. Tenemos aquí la electroestimulación, que esto específicamente es para la disfagia, aunque no está limitado a la disfagia. Cualquier otra alteración neuromuscular puede ser tratada con electroestimulación. Tenemos aquí un equipo de biofeedback y de neurofeedback, que lo estamos viendo acá con las conexiones en el cráneo, que precisamente tienen un funcionamiento muy específico en una plataforma receptora que ya vamos a estar estudiando más adelante también. Esta imagen que vemos aquí fue la imagen de la certificación anterior del concepto FNP. Esto es FNP. Esta imagen de acá es el concepto BOBAT. Parece un juego en el momento, pero si ustedes se fijan, la postura en miembros inferiores de la niña, lo que está haciendo acá la terapeuta con la piernita de su pacientita, lo que está tratando de hacer la pacientita, eso tiene todo un desarrollo metodológico, tiene todo un porqué. Cada parte que están ustedes viendo aquí tiene un porqué. Esto que vemos acá es un exoesqueleto y se utiliza tanto para la rehabilitación como para la funcionalidad del paciente neurológico. ¿Qué quiero decir? Que se puede utilizar tanto para rehabilitar la marcha, es decir, para entrenar en un paciente de lesión medular la marcha, como para hacer la marcha en el día a día. No sé si me explico. Puede servir dentro de una clínica, como puede utilizarlo en su día a día dependiendo del nivel y la gravedad de la lesión. Equipo de rehabilitación robótica de la marcha lo hay para miembros inferiores. Hay equipo de rehabilitación robótica para miembros superiores, en el que se entrena la movilidad general, la prensión, etcétera, ¿sí? Entonces, todo esto son métodos, conceptos de neurorehabilitación, es ya propiamente lo que ustedes deben ir desarrollando en esta unidad. Yo en verdad lamento mucho que esta unidad la tengan ustedes que ver a distancia. Esto para nada, si en ninguna clase es bueno, pero específicamente en mi materia es terrible que lo tengan que ver a distancia, pero como dice el dicho, se hace lo que se puede con lo que se tiene, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer ahora es que, una vez conociendo que tenemos todas estas herramientas y que tenemos entonces esta forma de intervención, de aplicación de técnicas base, adaptación de medios físicos, de métodos específicos, vamos a ver el ejemplo de cuál es el tratamiento de la intervención fisioterapéutica en el paciente espástico. ¿Y qué quiero decir con ejemplo? Que pues sí, les voy a decir cómo es el tratamiento del paciente espástico a modo de ejemplo, pero en realidad sí es un tema que ustedes van a tener que manejar. Me refiero a que en el examen sí les voy a preguntar acerca de la intervención fisioterapéutica en el paciente espástico, aunque lo estemos viendo aquí como un ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos a un paciente espástico, llámese cualquier el origen de su espasticidad, y vamos a tener que para el tratamiento de la espasticidad podemos utilizar técnicas base, que incluso llegan a ser, en este caso específicamente, llegan a ser más útiles
clínicamente las técnicas base que algunos de los conceptos más desarrollados, pero ya lo vamos a ver más adelante. Técnicas base, lo que decíamos, movilización, estiramientos, etcétera. Conceptos neuromotores y medios físicos, ¿sí? ¿Cuáles son las técnicas base? Pues bueno, lo que ya todos hemos hecho o visto con los pacientes, acondicionamiento postural. Tenemos nosotros que ayudar a permanecer, a que el paciente permanezca en una postura que inhiba los reflejos patológicos, que inhiba la postura patológica, que inhiba todas estas posturas mediadas por la espasticidad, que tienden precisamente a aducir los miembros superiores e inferiores, que tienden a hacer rotación interna, etcétera. Así, todo eso es lo que se tiene que manejar mediante el acondicionamiento postural. Y aunque el acondicionamiento postural es un trabajo que realiza el fisioterapeuta, en realidad me refiero directamente con el paciente, en realidad es un trabajo que se debe realizar a modo de educación hacia el familiar, que el familiar debe estar acondicionando posturalmente a su paciente o a su familiar muy frecuentemente durante el día, casi cada hora, cada media hora. Otra de las formas de técnicas base, hablando de la espasticidad, pues son las movilizaciones pasivas, el mantenimiento del rango articular, la activación del metabolismo articular, del metabolismo muscular también, y la preservación de rangos de movimiento mediante estas movilizaciones. Son movilizaciones pasivas, teniendo en cuenta que en la espasticidad se tiene que tener mucho cuidado de la movilidad, de la velocidad, de los movimientos. Precisamente eso nos deriva en otra de las técnicas base, que es el estiramiento miotendinoso, que como decíamos es muy, muy importante no realizarlo a velocidades altas, simple y sencillamente porque la espasticidad, recuerden ustedes que es dependiente de la velocidad del estiramiento. Un estiramiento rápido puede producir un cuadro de espasticidad bastante más severo en el paciente, incluso en cosas que aparentemente no son estiramiento, pero que llegamos a realizar en el paciente. Si estamos, por ejemplo, lo que me ha tocado ver cuando estoy enseñando alguna técnica, cuando no soy yo quien está dando el tratamiento y lo está dando alguien más, es que hace muy bien el estiramiento, se hace el estiramiento lento, se hace un buen manejo, pero cuando en miembro inferior, por ejemplo, hacemos bien los estiramientos y dejamos al paciente y lo teníamos en flexión y lo soltamos rápido en la cama, entonces sueltan el miembro inferior en la camilla o en la cama de hospital y se produce un estiramiento rápido de tríceps sural, se produce un estiramiento rápido de los isquiotibiales por la hiperextensión repentina y rápida de la rodilla cuando ya dejaron al paciente en cama, y tenemos que la respuesta entonces es de espasticidad en los flexores del miembro inferior. Pero bueno, aún así pues es una muy buena herramienta el estiramiento como técnica base dentro del tratamiento de la espasticidad. Y otra que es un poco controversial, pero que también llega a ser útil, sobre todo cuando hay un compromiso ortopédico o cuando la espasticidad puede estar mediando o produciendo un compromiso ortopédico, pues son las férulas. Se me trabó el cursor. Un segundito. Ok, ahora hay dos cursores. Háganle caso al que se mueve. Son las férulas o las órtesis, que son precisamente la forma que se tiene de evitar malposiciones o posiciones viciosas dentro del paciente neurológico mediados por la espasticidad. Después de las técnicas base, que les decía es lo que hace cualquier fisioterapeuta, pues vamos a tener que hay dos conceptos neuromotores, que son el concepto BOBAD y el concepto RUD. El concepto BOBAD pues es un concepto desarrollado en Europa precisamente para el paciente neurológico con daño en la vía piramidal, y que se utiliza precisamente mediante la inhibición de la actividad espástica mediante reflejos y posturas. Esto es muy importante. Es decir, consiste en que se va a posicionar al paciente, se va a buscar la postura del paciente, ciertas posturas en el paciente, por este principio que dice que el posicionamiento influye en el tono basal, ¿sí? Entonces se va a buscar que el paciente tenga posiciones, posturas y actividades que faciliten la normalidad en el tono y que inhiban
las posturas patológicas en el tono, ¿sí? El concepto Bobat es uno de los que vamos a estar viendo más adelante y pues bueno, por ahora saber que es un concepto que se utiliza para la normalización del tono, junto con este otro concepto, el concepto Root o Margaret Root, que precisamente consiste en la estimulación física sensorial mediante la aplicación de hielo, mediante la aplicación de vibraciones, mediante el cepilleo, que es justamente lo que estamos viendo en esta técnica, que producen cambios en el tono. No es específico para la hipertonía, sino que se puede utilizar para normalizar tono bajo y tono alto en el paciente, ¿sí? Y la utilización de medios físicos, frío y calor, ambos son indicados para el tratamiento de la espasticidad. ¿De qué va a depender? Pues bueno, de muchos aspectos, incluida la tolerancia del paciente. Y recuerden que el paciente espástico es un paciente de sistema nervioso central. En el sistema nervioso central, en el tálamo se encuentra la regulación de la temperatura y de precisamente la tolerancia a los cambios de temperatura, entre otros aspectos como el dolor y todo esto que relacionado ya con el paciente puede indicarnos si el paciente está o haciendo esta relación neuropatológica nos puede indicar si el paciente por alguna alteración en estas estructuras pues precisamente no sea muy adepto a recibir terapia con calor o a recibir terapia con frío por estos cambios estructurales en las estructuras centrales precisamente. Entonces la aplicación de frío o calor, ambas tienen como objetivo la inhibición de la actividad del uso muscular, pero por vías distintas. El calor y el frío tienen vías de acción distintas. Por final de cuentas es el mismo efecto, ¿sí? Tenemos también la neuroestimulación o la electroestimulación de la musculatura espástica. Ahora dicen, bueno, si ya es espástico, ¿por qué estimularlo? Bueno, hay varios mecanismos, como es el mecanismo de fatiga o el mecanismo de relajación y estiramiento, en el que la electroestimulación puede conseguir un efecto benéfico en los pacientes con espasticidad. Y bueno, eso ya tiene que tener previamente el conocimiento del cuadro clínico del paciente y de saber si a mi paciente le va a beneficiar la aplicación de electroterapia, hacer la elección de la corriente más benéfica para mi paciente o para el caso que estoy viendo, las frecuencias, intensidades y todo esto, ¿sí? Pero es una de las opciones, la aplicación de electroestimulación. Y aunque propiamente no disminuye la espasticidad, pero sí es una buena opción para el tratamiento del paciente neurológico, la hidroterapia. ¿Por qué? Porque la hidroterapia facilita la movilidad articular, facilita la movilidad de miembros superiores y miembros inferiores, que en ambientes extraacuáticos pues no se puede producir de la misma forma que en sumersión. La flotación también es un componente importante para la relajación. La relajación o el estatus de relajación en el paciente puede tender también a disminuir la espasticidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el paciente con espasticidad o qué es lo que hace la fisioterapia con el paciente con espasticidad? Pues bueno, utiliza técnicas base, que son el acondicionamiento postural, movilizaciones pasivas, estiramientos y la aplicación de férulas, que les decía, eso es todo un tema. Conceptos neuromotores o métodos ya más específicos como son Bobat, Margaret Root, y utiliza también medios físicos como son el frío, el calor, la electroestimulación y la hidroterapia. Hay otros medios físicos que también se utilizan de forma local como se me va el nombre, como las ondas de choque que se utilizan en la musculatura espástica, pero todavía tenemos ahí un sesgo en la investigación y en la metodología específica para saber cuál es la dosificación precisa más benéfica para el paciente espástico, pero es una muy buena opción que se puede ir considerando, las ondas de choque y la aplicación de la estimulación magnética transcraneal, que esa se lleva a cabo ya directamente sobre la estructura afectada, que es la vía piramidal, ¿sí? Entonces estos medios físicos pues pueden servir para el tratamiento del paciente espástico, ¿vale?
En la generalidad, pues esta es la forma muy a grandes rasgos de cuál es la intervención, y si se fijan ustedes en esta intervención que yo les acabo de platicar, pues ya hicimos la utilización de la relación de estas tres partes de las técnicas base, conceptos neuromotores y medios físicos, a elección considerable del paciente, ¿no? Considerable de los cuadros propios de cada paciente, pero es más o menos el abordaje. Lo que vamos a hacer nosotros a partir de ahora es analizar específicamente los conceptos neuromotores. No vamos a analizar ya las técnicas base por el presupuesto de que ustedes ya las conocen y las han utilizado. No vamos a analizar los medios físicos porque ustedes ya han llevado la materia de medios físicos, ya saben cómo funcionan los medios físicos, aunque sí me gustaría al final de la unidad platicar un poquito de electroterapia en el paciente neurológico, pero vamos a analizar esto específicamente, que son los conceptos neuromotores, que son herramientas muy útiles también en el paciente neurológico, y justamente nuestro siguiente concepto a analizar pues es el concepto CABAT y FNP, ¿sí? Que va a consistir precisamente, o que es en lo que va a consistir la siguiente clase, para lo cual pues ustedes van a tener que estudiar este concepto. Es el método CABAT o FNP. Tienen que estudiar el tema o las generalidades del tema para la siguiente clase en vivo, que va a ser el viernes 22 de mayo a las 9 de la mañana para el grupo 600A, y el mismo día a las 11 de la mañana para el grupo 600B, ¿sí? Entonces no vamos a poder avanzar mucho si ustedes no estudian el tema, y nos vamos a tener que estar deteniendo mucho si ustedes no estudian previamente el tema, ¿sí? Entonces, dada esta introducción, vamos a comenzar la siguiente clase con uno de los métodos o conceptos a estudiar, que son el método FNP o CABAT. A pesar de esta mecánica que vamos a estar llevando a cabo, si ustedes tienen dudas más específicas que salgan de esta metodología de temas, y tienen dudas más específicas en cuanto a aplicación de medios físicos, o alguna duda ya de otro tipo, pues también la van a poder estar realizando ese día en la clase en vivo y en otra clase que vamos a tener también en vivo. El tema introductorio pues lo vamos a dejar aquí. Los espero el próximo viernes, el viernes en el horario que les corresponda a cada grupo. Espero que estén muy bien, que estén aprovechando mucho este tiempo de cuarentena. Ya casi se termina, pero todavía no, así que sigan todavía en sus casas y cuidándose mucho. Que estén muy bien y que tengan una excelente semana y un muy buen inicio de semana. Hasta luego.